Capítulo 2. ¿Me están llamando qué? Parte 4. Shirou, gritó Sona, sacándome de mis pensamientos. Levanté la vista para encontrarla mirándome con una mirada bastante sospechosa en su rostro. Hoy te has interesado mucho en mi nobleza, casi inusualmente. De hecho, ni siquiera puedo recordar una sola ocasión en la que mencionaste el tema antes. Resistí la tentación de apartar la mirada de sus ojos violetas que había clavado en los míos. Entonces, ¿por qué el interés repentino? Mire, ese es el problema con las personas inteligentes. Hicieron que fuera casi imposible pasar algo a escondidas. Me encogí de hombros. ¿No es natural hablar de nobles después de que mencionaste el encuentro de jóvenes demonios? En realidad, si algo mi intento de desvío parecía haberla hecho sospechar aún más, estoy bastante seguro de que fuiste tú quien lo mencionó. Hice. Mierda, ni siquiera estoy seguro de si eso es cierto o no. Honestamente, no puedo recordar. Shirou, suficiente. Ella se cruzó de brazos y me miró con el ceño fruncido. Solo dime qué estás haciendo. Ah, bueno, parece que se acabó el hic. Incluso si he mejorado en eso recientemente, nunca he sido bueno en estas cosas de manipulación sutil. Pasé mi mano por mi cabello un par de veces mientras miraba hacia otro lado. Bueno, es solo que como faltan unos meses para el encuentro, pensé que te vendría bien una mano para prepararte. Eso es todo. Ella realmente pareció sorprendida por eso. ¿Quieres entrenarnos? Sus marcos se deslizaron por su nariz cuando dijo eso. Supongo, lo que sea que sospechaba que iba a decir, no era esto. Bastante, me crucé de brazos y asentí con la cabeza. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres que te ayude? Durante un largo rato, se quedó sentada allí, mirándome con incredulidad antes de desplomarse hacia atrás en su asiento con un suspiro. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Mi hermana te incitó a hacer esto, ¿no es así? No fue tanto una pregunta como una declaración. ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Mi negación fue tan exagerada que dudo que incluso un niño de jardín de infantes me hubiera creído. Ella nunca haría eso, nunca. Sobre todo porque sabe que su amada hermanita nunca aceptaría nada de ella si pensara que podría ser tomado como favoritismo. Por otro lado, en algún momento del último mes obtuvo la más peculiar el hábito de hablar consigo misma en voz alta. Ella también repetía lo mismo. Siguió hablando y hablando sobre si tan solo hubiera alguien que ayudara a mi querido Sotán a entrenar, no estaría tan preocupado o algo así. En realidad, estaba comenzando a ponerse un poco espeluznante al final. Fue realmente. La última noche que pasé en el inframundo, terminé despertando y encontré a Serafall de pie junto a mi cama, mirándome sin parpadear y repitiendo las palabras una y otra vez. Reprimí un escalofrío ante ese recuerdo. Le daré esto al menos. Serafall seguro que sabe cómo conseguir lo que quiere. Apoyando su cabeza en una mano, la que todavía sostenía sus lentes, me dio una mirada exasperada. Así que déjame aclarar esto. Todo el discurso del ajedrez no vale nada que me acabas de dar no fue más que un argumento de venta, ¿no? Sí. Asentí con la cabeza, sin siquiera molestarme en negarlo, era completamente cierto, fíjate, pero sí, básicamente eso es lo que era. Cubriéndose la cara con las manos, murmuró cansadamente a través de ellas. Podrías haber preguntado, ¿sabes? En realidad no podría. La corregí. No solo habrías rechazado mi oferta si te lo pidiera rotundamente, sino que técnicamente no tengo permiso para hacerlo. Recuerda, mis órdenes establecen claramente que no puedo interferir directamente en tu negocio. Butting en tu entrenamiento, incluso si terminara resultando beneficioso, habría calificado como interferencia directa. Por otro lado, si vinieras y me pidieras que te capacitara, no contaría como una interferencia, ya que me habrían invitado a unirme, por lo tanto habría estado perfectamente en mi derecho de aceptarte y ayudarte a entrenar. Bastante complicado, ¿no? Personalmente pensé que toda la situación era bastante estúpida, pero aparentemente a los demonios les encanta este tipo de cosas. Desde el primer día en que puse un pie en el inframundo, me inculcaron que, como parte de la nobleza de Mahou, había reglas formales de comportamiento que se esperaba que siguiera. Eso fue especialmente cierto ya que los mismos Mahou parecían ignorarlos tan completamente, que sus miembros de nobleza se ven obligados a tomar el relevo siguiéndolos con más fuerza en su lugar. El favoritismo, por ejemplo, es uno de los temas clave. Aparentemente, cuando los 4 nuevos Mahous fueron coronados, hubo un gran temor entre los demonios, de que terminarían usando su poder para apoyar injustamente a su familia sobre todos los demás. En realidad, esa era una preocupación bastante válida, ya que el nepotismo estaba desenfrenado en la facción del viejo diablo.
Entonces, para disuadir esas preocupaciones, los nuevos Maous voluntariamente se distanciaron de su familia tirando a la basura sus viejos nombres de clan y adoptando los nombres tradicionales de Satanás. De hecho, es por eso que Sona rechaza cualquier cosa de su hermana. Todo el mundo sabe cuánto la ama Seraph y, al parecer, Sona está aterrorizada de meter a su hermana en problemas. Desafortunadamente, en realidad era una preocupación válida. Solo mira a Graifia. Ella tiene que ir tan lejos como para vestirse como una sirvienta para dejar en claro que no espera recibir ningún trato especial al casarse con Sir Zetch, y ella es su maldita reina. Bueno, en realidad, escuché algunos rumores que decían que ella lo hizo porque Sir Zetch tiene una especie de fetiche de Sir Zetch y Dominatrix, pero eso era demasiado perturbador para contemplarlo, así que decidí simplemente ignorarlo. Si bien no es tan malo como lo hacía sonar, Sona, que siempre ha sido estricta con las reglas, siempre ha llevado las cosas un poco al extremo para asegurarse de que se sigan. Levantó la cabeza de su mano, le dio una mirada inexpresiva y, sin previo aviso, se echó a reír. No una pequeña tampoco, sino una verdadera risa llena de vientre que sacudió todo su cuerpo. Eso en realidad me tomó un poco desprevenido, ya que nunca había visto a Sona reír tanto antes y, a juzgar por las miradas que el resto de su nobleza le estaban dando, ellos tampoco. Cuando su risa finalmente se apagó, aunque todavía soltó una risita ocasional, me miró con ojos brillantes, puedo ver por qué mi hermana te eligió. Nunca antes se había hecho una pareja mejor en el infierno. ¿No te refieres al cielo? Sé lo que dije. Shirou devolvió sus marcos a su lugar habitual y me dio una de sus raras sonrisas, y créeme cuando digo que no hay forma de que el cielo los apruebe a los dos. A mi pesar, me sentí extrañamente complacido con eso. Dejando escapar una risa final, Sona respiró hondo antes de cerrar los ojos. Permaneciendo casi completamente quieta, soltó el aliento en una exhalación lenta. Cuando terminó, abrió los ojos de nuevo y me encontré mirando a una persona completamente diferente. Atrás quedaron todos los rastros de risa y humor, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. Sentada con la espalda recta en su asiento, Sona me miró con un rostro que era tan formal como frío. No quedó ni una pizca de calidez. Casi se sentía como si estuviera mirando a un extraño. Este era un lado de Sona que rara vez veía, aunque era el que aparentemente usaba más. Esta Sona no era la hermana pequeña de mi maestro ni la chica que rápidamente se estaba convirtiendo en mi amiga. Esta era Sona Sitri, la heredera del clan Sitri, la presidenta del consejo estudiantil de la Academia Kuo. Frío y formal, era algo que solo había visto una vez antes, el lado de ella que vestía cuando nos conocimos, aunque no duró ya que rápidamente se desvaneció cuando Seraph nos presentó y le dijo quién era yo. Era como si tuviera algún tipo de interruptor interno que pudiera simplemente activar y alternar entre personas. Ella me miró directamente a los ojos antes de bajar la cabeza en una reverencia formal. Emilia Shirou, dijo, yo, Sona Sitri, heredera de uno de los 72 pilares, te invito humildemente a asistir a la sesión de entrenamiento de ambos. Nobleza y yo y concédenos cualquier ayuda que estés dispuesto a ofrecer. ¿Ves lo que quiero decir? Este es un riguroso absoluto con las reglas. Ella podría haber dicho simplemente ¿quieres ayudarnos a entrenar? Y eso hubiera sido suficiente. Incluso la mayoría de las generaciones mayores no eran tan formales fuera del trabajo, pero como ella eligió seguir este camino, eso significa que tengo que responder de la misma manera y, honestamente, todavía no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Devolviendo una reverencia que era igualmente profunda, ni una pulgada más baja o más alta, yo, Emilia Shirou, sirviente del Leviatán, acepto con gusto la invitación. Estoy bastante seguro de que esa no fue la respuesta adecuada, pero servirá. Ahora, con esa parte terminada, me aseguré de salir del arco al mismo tiempo que ella. Entonces, así, su máscara se había ido, y la habitual Sona semiformal estaba de vuelta. Bueno, ajustó sus marcos, fueron 20 minutos de mi vida que nunca volveré. Aunque lo dijo con una sonrisa para hacerme saber que estaba bromeando. Luego miró por encima de mi cabeza a algo, hemos estado aquí más de lo que esperaba. Será mejor que te des prisa si quieres tener tiempo para comer. Me giré en su lugar para mirar el reloj que estaba montado en la pared detrás y descubrí que ella tenía razón. El almuerzo estaba casi a la mitad. Levantándome de mi asiento, comencé a caminar hacia la puerta. Bueno, aunque todavía tengo algunas cosas de las que quería hablar contigo, pueden esperar hasta después de nuestra primera sesión de entrenamiento al menos. Camino. Nuestro próximo entrenamiento programado se llevará a cabo mañana a las 7 en el patio de la escuela.
Ella respondió. Ahora ve a almorzar, Shirou, no quiero que holgazanees en tu primer día en la escuela porque tenías hambre. Entendido, acababa de llegar a la puerta en ese momento y la había abierto hasta la mitad antes de recordar algo. Oh, Isona, la miré por encima del hombro, depende de ti si eliges o no escuchar mi consejo, pero cuando elijas a los miembros restantes de nobleza, asegúrate de que sean del tipo de poder. Ella simplemente me despidió con un gesto, entendido, ahora vete ya. Asintiendo con la cabeza, me volví para irme, pero me detuvieron cuando estaba a medio camino de la puerta. Y Shirou, me volví para encontrarla mirándome, llámame Kaichou cuando estemos en la escuela. Sonreí con satisfacción ante eso, como desees, Kaichou. Y cerré la puerta detrás de mí, alejándome para encontrar un lugar tranquilo donde poder almorzar. El silencio llenó la sala del consejo estudiantil, sus ocupantes escucharon atentamente los pasos que se alejaban de su invitado que se había ido. Cuando por fin ya no se pudo escuchar, todo el consejo estudiantil se relajó, soltando un suspiro de alivio casi como uno. La chica de cabello azul, Tsubasa, dejó caer una pila de papel en la que estaba trabajando en un escritorio cercano antes de desplomarse en una silla cercana. Bueno, dijo después de pasar una mano por su cabello, eso fue inesperado. Girando la cabeza hacia Sona, comentó. Kaichou, cuando nos dijiste que nos preparáramos para el invitado de hoy, no esperaba que fuera él. ¿Quién era ese tipo de todos modos? Saji, el único hombre que quedaba en la habitación, preguntó. ¿Quieres decir que no lo sabes, Gen-chan? Momo miró sorprendida por eso, antes con una pequeña exclamación de comprensión, la belleza de cabello negro se palmeó la cabeza, ah, es cierto. Reencarnaste hace solo un par de meses, ¿no es así? Por supuesto, no lo harías. He oído. ¿Escuchaste que ese tipo es un pez gordo o algo así? Algo así, respondió Tomoe, una chica de aspecto alegre con coletas. Mirando a Sona por el rabillo de sus ojos, añadió con una sonrisa juguetona, aunque lo que realmente me sorprendió fue lo abierta que estaba actuando Kaichou. No creo que la haya visto actuar así fuera de nosotros, Rías y su preciosa One-sama. Normalmente es tan tímida que apenas dice nada más de lo necesario. Es verdad. Tsubaki asintió mientras le entregaba a su rey una taza de té humeante, realmente no esperaba que los dos se llevaran tan bien. O al menos no tan pronto. Tomando la taza de manos de su reina, el tema de la conversación decidió interrumpir. ¿Cuántas veces debo decirte que no hables de mí como si ni siquiera estuviera aquí? Llevándose la taza a sus labios, hizo una pausa, y además, agregó antes de tomar un sorbo, nunca soy tímida. Seguro que no lo eres. La sonrisa juguetona de Tomoe se convirtió en una burlona mientras ella aceptaba sin sinceridad. Dejando escapar un suspiro, Sona decidió no comentar sobre el tono de su caballero, no veo qué es lo sorprendente de mi comportamiento, y decidió volver al tema original de la discusión, es natural. Después de todo, no lo haría. No sería demasiado exagerado decir que es prácticamente de la familia. Saji gritó sorprendido, ¿quieres decir que eres pariente de ese tipo? Haciendo una mueca ante el sonido de la reacción exagerada de su peón, Sona dejó su taza de té, supongo que no es sorprendente que no lo entiendas, murmuró en voz baja para sí misma antes, con un asentimiento brusco, se puso de pie y miró a Saji. Muy bien, entonces, como su rey, sería una negligencia por mi parte mantenerlo ignorante. Aplaudió y señaló una silla para que Saji se sentara, así que es hora de una lección de historia. Caminando por la habitación con las manos cruzadas a la espalda, Sona esperó a que Saji se acomodara en su silla antes de preguntar, ¿qué sabes de mi hermana? Aparentemente sorprendido por la pregunta, Saji hizo una pausa por un momento para pensar en ello antes de responder, bueno, tu hermana es un Mahou, ¿verdad? Dijo, sonando un poco inseguro. Al ver a Sona asentir con ánimo, prosiguió. El Leviatán, uno de los 4 líderes del inframundo, y es responsable de los asuntos exteriores. Ella y los otros 3 eran héroes de guerra de la guerra civil y están considerados entre los demonios más fuertes de la historia. Correcto, asintió con la cabeza mientras continuaba caminando frente a él, ¿y qué hay de su nobleza? ¿Su nobleza? Repitió antes de devanarse la cabeza en busca de una respuesta. Yo, murmuró en voz alta durante un par de segundos antes de desplomarse hacia adelante, la decepción llenó su postura. Lo siento, Kaichou, no lo sé. Admitió, luciendo más que un poco avergonzado por su incapacidad para responder. La más pequeña insinuación de una sonrisa se abrió camino en su rostro ante la reacción exagerada de sus peones, no te castigues por eso, Saji, es natural que no lo sepas. Ella le dijo al niño deprimido. Después de todo, ella no tiene uno.
En realidad, el impacto de esa revelación en particular pareció sacarlo de su depresión. ¿A pesar de que ella es una Mahou?, preguntó, la incredulidad claramente escrita en su rostro. Haciendo una mueca ante la pregunta, Sona asintió mientras inconscientemente aumentaba la velocidad de su ritmo. Desde el final de la guerra civil contra la facción del viejo diablo, mi hermana se ha negado a formar una nobleza. Ni siquiera un miembro. Ella dio una conferencia. Como sin duda puede imaginar, la falta de nobleza de mi hermana fue una sorpresa para mucha gente. Pronto se convirtió en un gran tema de controversia en el inframundo. Agregue el hecho de que habían pasado más de 200 años y el problema solo creció. Llegó al punto en que comenzaron a extenderse rumores sobre ella. Su mueca se convirtió en un ceño fruncido, rumores, escupir esa palabra como una maldición, que afirmaba que la razón por la que rechazó una nobleza fue porque desaprobaba a los demonios reencarnados en su conjunto. Que los consideraba una plaga en el pureza de tipo diabólico. Ella, enojada, agitó la mano delante de ella como si descartara la idea. Absurdo, por supuesto, a mi hermana nunca le había importado lo más mínimo la pureza de la sangre de los demonios antes, pero eso no impidió que los rumores se extendieran de todos modos. Y cada año el problema parecía empeorar. Llegó el punto en que los otros Mahous habían intentado intervenir e intentaron forzarla a formar una nobleza, aunque solo fuera de nombre, pero eso terminó explotando en sus caras. Ella se mantuvo firme en su negativa a formar una nobleza, ni siquiera un miembro, incluso informarle que correría el riesgo de perder su posición como Mahou si el descontento público sobre el asunto continuaba creciendo, no la persuadió. Al final solo empeoró las cosas, ya que cuando el público se enteró de lo duro que luchó contra la idea de formar una nobleza, solo ayudó a alimentar las llamas. Hizo una pausa en su paseo y se volvió hacia Saji mientras él continuaba escuchando con atención. Honestamente, Saji, las cosas se estaban poniendo realmente mal. Tienes que entender que uno de los mayores problemas que plagan a la sociedad moderna de demonios es el tema de los demonios reencarnados. Recuerda, solo hemos podido reencarnar humanos en demonios durante la última pareja de siglos y, si bien eso puede parecer un largo periodo de tiempo para ti, para los demonios, que pueden medir sus vidas en milenios, eso fue hace poco más de una década como mucho. Más de 2/3 de los demonios vivos todavía recuerdan un tiempo donde no existía el sistema Evil Pieces. Se volvió y reanudó su paseo. En los últimos años, la tensión entre los demonios puros y los demonios reencarnados se ha elevado a un máximo histórico. Y con el número de demonios reencarnados aumentando constantemente en comparación con la forma en que el número de demonios de los 72 pilares sigue disminuyendo sin importar lo que hagamos con cada paso. La situación no parecía mejorar en el corto plazo. A pesar de todo eso, no fue un problema inmediato. Los demonios, debido a su larga vida, tardan mucho más en cambiar socialmente que los humanos. Si bien es un problema creciente, no era uno que tuviera que ser tratado de inmediato, sino es solo una cuestión de tiempo. Unas pocas décadas, tal vez un siglo o dos, entonces el problema se volverá demasiado grande para seguir ignorando. Los Mahous, aún lidiando con los daños de la guerra civil y la amenaza restante planteada por el resto de las tres facciones, no podían permitirse alienar a ningún miembro del diablo y por lo tanto han decidido permanecer neutrales sobre el tema. Entonces eso significa, murmuró Saji mientras conectaba los puntos. Sí, asintió Sona, eso significa que la persistencia de mi hermana en rechazar una nobleza fue vista como su apoyo a la agenda de los demonios puros. Lo que significaba que en lo que al público se refería, los Mahous ya no se consideraban neutrales y ya habían elegido un lado para apoyar. Soltando un suspiro frustrado mientras se ajustaba las gafas, Sona continuó. En lugar de ser algo que podría posponerse para un momento posterior, rápidamente se convirtió en un problema que tenía que ser abordado de inmediato. Y justo cuando llegó al punto en que los Mahou sabían, no hay más remedio que dejar su neutralidad y tomar una postura pública sobre el asunto, Sona se acercó y se paró frente a Saji antes de abrir los brazos. Todo el asunto se volvió inútil ya que un día de la nada, mi hermana saltó en medio de una conferencia de prensa que estaba llevando a cabo Sir Zetch y le informó que ella tenía un nuevo miembro de nobleza y saltó sin decirle una palabra más. Saji gritó en estado de shock y, sinceramente, no podía culparlo por su reacción, ya que esa era la misma respuesta que todos los demonios en esa habitación dieron ante la noticia, incluido Sir Zetch.
Lo cual fue una lástima para él, ya que muchos de los reporteros tenían cámaras. Su rostro sorprendido, la mandíbula tan abierta que llegaba a la mitad de su pecho y sus ojos saltones, aparecieron en la portada sobre el nuevo miembro de nobleza de Serafall en bastantes periódicos. Las compañías de periódicos informaron ventas récord ese día, aunque era discutible si se debió al anuncio de Serafall o a la imagen de Circex. Una sonrisa que era una mezcla entre cariño y exasperación adornaba los labios de Sona mientras murmuraba: así es como ella. Sacudiendo la cabeza ante el recuerdo, continuó: de todos modos, eso ocurrió hace un poco más de 6 meses. No es sorprendente, después de todos los problemas que fueron causados por su negativa a obtener un título nobiliario durante 2 siglos, solo para que ella se diera la vuelta y conseguir de repente no solo un nuevo miembro, sino también una reina, tenía todo el mundo sobrenatural zumbando. Sí, lo recuerdo, intervino Tsubasa, finalmente rompiendo el silencio del resto de la nobleza. La red social del inframundo estuvo llena durante semanas de personas enviándose mensajes y tuiteando entre sí sobre la nueva reina de Serafall. Sin embargo, en ese momento, todo el mundo sabía sobre él estaba su nombre. Emilia Shirou, confirmó Sona, su nombre y una foto fue lo único que Serafall dio a conocer al público. Sin embargo, eso fue suficiente para desencadenar un esfuerzo de búsqueda global de cualquier información que pudieran encontrar sobre él. Al final, resultó ser alguien de quien nadie había oído hablar antes, y me refiero a nadie. Todas las redes de noticias, redes de espías y agencias gubernamentales dentro y entre el cielo y el infierno trataron de encontrar todo lo que pudieron sobre él. Todo en vano, el esfuerzo colectivo de toda la comunidad sobrenatural no logró descubrir ni un solo fragmento de información sobre la nueva reina del Leviatán. El borde de los labios de Sona se levantó levemente, dándole una mirada casi orgullosa. La capacidad de su hermana para volver loco de frustración al mundo entero era algo que no podía dejar de encontrar divertido, especialmente después de experimentarlo ella misma durante la mayor parte de su infancia. Fue agradable que el resto del mundo finalmente entendiera cómo se sentía. Lo único que pudieron confirmar fue que anteriormente era un humano, pero eso fue solo porque no mostró rasgos físicos o mágicos de ninguna otra raza, en lugar de tener éxito en su esfuerzo de búsqueda. Caminando hacia el asiento que había dejado vacante recientemente, se sentó y tomó un sorbo de su ahora frío té antes de volver a hablar. Pero eso trajo otro problema. Uno menor, seguro, especialmente en comparación con los que resolvió su apariencia, pero algo que necesitaba ser tratado. Sosteniendo su taza ahora vacía hacia su reina, quien rápidamente le sirvió una nueva, que procedió a beber en lugar de hablar. Al ver que su rey no tenía intención de continuar, Sagi rápidamente llegó al final de su paciencia, ¿y? ¿Cuál es el nuevo problema? Bajando su taza y lanzando a su peón una mirada ligeramente decepcionada por su incapacidad para esperar y prometiéndose mentalmente corregir esa debilidad, respondió: su rango. ¿Eso es? Sagi se quejó, claramente sin entender el problema. Piénsalo, Gen-chan, intervino Momo. ¿Qué representa la nobleza del diablo? Ellos mismos, después de tomarse un momento de pensar en ello, respondió: la nobleza de un diablo es un representante del diablo en cuestión. Correcto, Sona asintió con aprobación. Ahora, teniendo eso en cuenta, dime cuál debería ser su rango. No solo era la reina de un Mao, sino que también era el único miembro de su nobleza, y desde que tomó a mi hermana tanto tiempo para encontrar un solo miembro, parecía que él seguiría siendo el único miembro en el futuro previsible. Por lo tanto, la carga de representarla recae completamente sobre sus hombros.